Habíamos estado un poco ausentes en los Zooms, pero ya estamos acá. Gracias. Gracias por estarla grabando, chicas. Muchas gracias. Am, Qué gusto verlos. De verdad me emociona muchísimo ver a todos ustedes por acá. A muchos conocidos, otros que recién nos están como checando por acá, ¿no? Muchas gracias. Ok, y déjenme, les cuento, pues que justamente hoy vamos a hablar un poco de las deudas, em, en cuestión de que en el grupo del WhatsApp pues salió a tema, ¿no? Así como que qué pasaba en esos casos. Entonces, fíjense que hoy vamos a checar como algunos aspectos que también les voy a compartir. Vamos a estar haciendo unas tiradas en el agua para quien no nos ha visto antes. Eso es desde las constelaciones fluviales. Y entonces, a través de las constelaciones fluviales vamos a checar en qué energía está más el grupo. Ajá. Vamos a hacer dos preguntas y que justamente todos ustedes van a quedar incluidos por ser este grupo que está ahorita aquí en el Zoom y en el Facebook escuchando este tema, ¿vale? Entonces, vamos a checar. Ay, a mí ya se me olvidó cuáles íbamos a checar. Déjalas, tengo acá en el, en el. Porque se va a casar con una persona que fue acusada de asesinato de su hermano. Marce, les Vamos a deben checar. y deben. Vamos a checar estos aspectos, justamente como vamos a hablar de deudas, gracias a mí. Vamos a checar uno como la parte de, ajá, o sea, están más en la energía de me deben, o si, o si justamente están más en la energía de yo debo, ajá, que ahorita vamos a aprender como un poquito más sobre esa cuestión y cómo nos pone en cuestión de las deudas en específico, ¿vale? Y la otra es justamente en qué tipo de deuda, por así decirlo, estamos más en esa energía. Ujú. Si es con las deudas con los padres, si es deudas de otro tipo o si son deudas familiares. Ahorita les explico más porque tiene. Hola Chavisa, ¿cómo están? Pues estuve un largo en la secretaria de Oh, oh. para y vale la pena. Observen esta chula. Ya, disculpen. Es que la otra vez así nos hackearon. Oye, el intruso no se veía nada mal si era él, pero pues bueno, que ahora sí que siquiera que nos avise. No, Marce, era el Entonces, youtuber. bueno, pues ya vamos a, Era ¿verdad? un Sí, ¿no? youtuber. Ujú. El Visito Comunica, sí lo ubico. Por lejitos, Famosas, ¿no? Pero lo sé. famosas. Pero bueno, ahí está. ¿Sale? Entonces, eso es lo que vamos a checar en esta cuestión de esas tiradas, ¿va? Y bueno, para quien es la primera vez que nos ve, pues ya estarán viendo, ahorita les ponemos como la alberca, y ya Ami, que creo que es la que nos va a ayudar a hacer las tiradas, entonces nos irá explicando qué cosa en ese movimiento, ¿vale? Entonces, sí, oigan, ya hasta me da susto eso del hackeo porque la otra vez estuvo medio intenso, ¿se acuerdan? Así que mandemos contribuciones para que, exacto, gracias Norma, para que no nos vuelva a suceder, ¿no? Bueno, fíjense que la prosperidad es un proceso de sanación, ujú, y que justamente el agradecimiento tiene mucho que ver porque es como el principal recurso para esa sanación. Ujú. Seguramente habrán escuchado en otros lugares, quizá lo han leído, quizá lo han incluso hasta practicado, porque hay así como grupos en los que hacen en específico, así como grupos de gratitud, ¿no? O los tantos días de agradecimiento. Y entonces, desde las constelaciones fluviales, hay dos tipos de energías que obviamente son las polaridades. Ujú. Y estas polaridades tienen que ver con la cuestión de la queja
y el agradecimiento. O sea, estas dos son esos polos. Si nosotros estamos en queja, de lo que sea, entonces estamos más en esa energía. Y desde acá digamos que se le llama, por así decirlo, estar como en esa baja energía. Baja no necesariamente quiere decir mala, ¿no? O así, sino que es como reduce el campo electromagnético. Y entre más reducido tenemos nuestro campo electromagnético, por lo menos eh, en esta cuestión, hablando específicamente de dinero, pues también se va a reducir la cantidad que nosotros empezamos a traer, a recibir, y la otra, también la que nosotros vamos a impactar hacia afuera. O sea que eso impacta pues por las dos vías, ¿no? Entonces, al estar en esa queja, nosotros reducimos ese campo electromagnético. Si estamos más en la cuestión de la gratitud, el campo se amplía, porque es una emoción o un sentimiento o una energía, que tiene que ver con expansión y con, ahora sí que incrementar nuestro campo, ¿vale? Entonces, esta cuestión de la gratitud, por supuesto que es sumamente efectiva para entonces estar sanando nuestra cuestión de prosperidad. Si nosotros logramos reconocer con conciencia que nosotros somos unos seres abundantes, porque hay abundancia en todo el planeta y en todo el universo, y nosotros somos parte de ese universo, entonces podemos ahora sí que no verla como ajena o como externa a nosotros, sino que está y somos parte de esa misma energía. Y también en cuestión de la prosperidad, ¿sale? Entonces, justo, primer punto es que estar en agradecimiento, eso nos va a llevar a sanar la relación que tenemos con el dinero, con la prosperidad, con la abundancia y yo diría en general con todo, ¿vale? Nuestro nivel de conciencia, ay, oigan, tengo el patrocinador del organillero este, es mi patrocinador ahorita, entonces no me deja ahí como, les decía, nuestro nivel de conciencia, también va a tener que ver con nuestra capacidad de recibir, ¿Eso qué quiere decir? Seguramente también han escuchado, o incluso también lo había comentado, y en el taller que damos de creación del dinero, es un tema que como que hacemos mucho hincapié en la capacidad que todos tenemos de recibir. Muchas veces nosotros, digamos que limitamos nuestro recibir por cuestiones de que no creo que lo merezco, porque a lo mejor desde constelaciones tenemos lealtades y parte de las lealtades también son estas cuestiones o lealtades hacia nuestros padres y ancestros más allá, de que si ellos no tuvieron, pues yo porque sí voy a tener, o si ellos no recibieron tanto, yo porque sí voy a recibir, o si ellos justamente fueron, no sé, les quitaron su patrimonio, entonces pues yo también creo que no merezco tener uno, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Y la otra es que también hay lealtades fraternas. Las lealtades fraternas son las que también se dan o entre los hermanos, generalmente. O sea, si mis hermanos no están eligiendo tener mayor dinero, yo digo, híjole, pues como que yo tampoco, porque ellos no lo están haciendo, ¿no? O si ellos no están eligiendo que prospere su negocio, yo digo, bueno, pues entonces el mío tampoco. Y eso pasa entre los hermanos y en muchas ocasiones también con la pareja. Cuando estamos ahí en pareja, a veces se da como esta, digamos, le llaman como lucha de poder, pero es como se vuelve también una lealtad, en donde yo digo, si la lucha de poder puede ser como en este aspecto de que si él trabaja yo también, entonces estamos como a ver quién consigue más, ¿no? O sea, sí, a ver quién consigue más y entonces el otro generalmente se va quedando más abajo para que el otro prospere, ¿no? O
si él no tiene, pues yo tampoco. O si él no empieza a crear, pues yo tampoco. Ajá, porque somos pareja y entonces se entiende que tenemos que estar iguales. Ujú. Entonces, esa parte también puede deberse a esa cuestión de lealtad. Ujú. Entonces, esa parte también puede limitar nuestro recibir. La otra son las creencias y los puntos de vista que tenemos acerca del recibir. Muchas veces, aunque pareciera que no, ajá, tenemos como creencias que limitan el recibir en el sentido de ¿por qué me lo da? ¿No? Seguro va a querer algo a cambio, o yo voy a tener que dar algo a cambio, o viene como con otra intención, o cuál será la verdadera intención de que me dé esta persona algo. Ujú. O a veces creemos que justamente el recibir no es tan fácil. O sea, ¿cómo crees que nada más es así de lo pido y ya? O sea, no, pues debe de ser complicado que algo aparezca en mi vida y que lo consiga, porque si no es así como con todo el sacrificio y todo el tiempo y todo lo que implica, entonces no es bien recibido. Ujú. Entonces, esas también son creencias limitantes que de verdad yo justamente les digo como esta parte de basta con que nosotros abramos los brazos literal, ¿no? O sea, sí para estar listos para recibir. Otra que también puede estar limitando nuestro recibir es tengo las manos ocupadas, ¿no? Y las manos ocupadas es porque estoy, o ya les digo, es como si yo estuviera acá esperando a que me den algo, ¿no? Generalmente los papás. Y entonces estoy esperando a que me den algo y como no me lo dan, pues aquí sigo en vez de ir a agarrar lo que hay allá. O la otra es que yo no quiero soltar algo y me aferro a ese algo. Y a ese algo pónganle lo que ustedes quieran, ¿no? El dinero, una persona, un material, una relación, lo que sea. Ujú. Entonces me aferro a esa relación y obviamente si aquí la vida tiene pues, otras muchas cosas que yo pueda agarrar y recibir, digo, pero es que tengo esta y no la quiero soltar. Ajá. Eso pasa también a nivel energético, ¿ok? Entonces, justamente eso tiene que ver con nuestra capacidad de recibir. ¿Por qué les decía yo que tiene que ver con nuestro nivel de conciencia? Pues porque obviamente entre mayor conciencia nosotros vayamos creando de que somos un todo, de que todos somos abundantes, de que todos somos prósperos, de que esa energía del dinero es la misma energía que yo soy y que puedo crear mucho más, ¿no? Hace un rato compartían ahí como con qué tanta facilidad creo que puedo tenerlo, crearlo, generarlo, mantenerlo, ajá, o no. Entonces, ese nivel de conciencia se va elevando. Ujú. Y entonces es mucho más, se da con mayor facilidad que pueda estar conectada con esto, ¿no? Con soy la misma energía, recibo, yo creo, creo de crear, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso se habla del nivel de conciencia, ¿vale? Ay, porfi, a mí, Maya, si ahí hay preguntas en el Face o acá me van diciendo, ¿va? Sí, Marce. Y entonces, ¿eh? ¿No? ¿Nada? No, digo que hasta ahorita Y no hay. entonces, ok, cuando nosotros decimos gracias a todo, ojo, todo, como dirían también en Access, ¿no? Todo en mi vida llega con facilidad, gozo y gloria, ¿no? Todo. No digo todo esto que sí me gusta, ¿no? Y lo que no me gusta, no. O todo esto que me parece que debería de estar en mi vida y esto que me parece que no, úchale, ¿no? Acuérdense que también desde las constelaciones fluviales, cuando nosotros hablamos de exclusión, ajá, entonces también estamos limitando nuestro recibir. ¿Mm? Y entre más excluido tengamos a algo o a alguien, ajá, entonces más lealtades tenemos a no recibir también, ¿va? Cuando nosotros decimos gracias a todo, así como se está presentando, aunque a veces mi cabecita me diga, no, pero es que eso no era lo más chido para mí, yo quería esta otra cosa que sí está chida, ¿no? O que sí está súper padre, o que eso yo era lo que estaba buscando desde hace añísimos, y toda esa parte, cuando no decimos ese gracias, entonces no lo estamos recibiendo.
Y ojo, recibir no quiere decir que me lo vaya a quedar así todo el tiempo, que así vaya a ser toda la vida, que entonces, o sea, me está diciendo que reciba, por ejemplo, ¿no? Un bochito en vez de un Lamborghini, o sea, ¿no? O que no vaya a buscar el Lamborghini y me quede con el bochito toda la vida. O sea, no, no es así, es justamente que si en este momento te están regalando el bochito, pues recíbelo, ¿no? Y entonces cuando tú seas agradecido por ese bochito, el universo te va a enviar el Lamborghini. Ajá. Entonces yo agradezco la relación que hoy tengo con quien quiera, con quien ustedes pongan en su mente en este momento. Ajá. Pueden entonces empezar a crear algo más grandioso con esa cuestión de gratitud, ¿vale? Entonces por eso es importante el gracias a todo. ¿Ah? Hablando ya específicamente de la cuestión de las deudas, o ya ahora sí que entrando más en ese tema, hay una parte en el Antiguo Testamento que dice que cuando alguien no tenía con qué pagar algo, ajá, entonces iba y pedía a otra persona que le solventara para pagar esa deuda, ¿no? Y entonces, si estas personas no pagaban eso que habían pedido prestado, el otro tenía derecho de tomar a esa persona y a su familia como esclavos. Ujú. Chéquense lo fuerte de eso. Ujú. Y ahorita les voy a decir por qué lo fuerte y por qué es importante o por qué se los platico. Entonces les decía, si tú no pagabas, entonces yo tengo todo el derecho de tomarte a ti y a tu familia como esclavos para que entonces de esa manera compenses la deuda. Ujú. Pero si la pagabas, entonces obviamente ya quedaba como compensado eso. ¿No? Pero si no, así podían mantenerse hasta que pagaran, ¿vale? Hasta que quedara como tablas. Ajá. Y entonces, entonces, esto nos lleva a lo siguiente. Quien pide ayuda se coloca en posición de necesitado. Ujú. Gracias, Luz del Carmen. Ajá. Entonces, solo se revierte esta situación de quedar en el lugar de necesitado, ajá, cuando nosotros honramos el compromiso. Chéquense cómo dice, honramos el compromiso. Ujú. ¿Y por qué les digo honramos? Porque muchas veces, ahorita vamos a ver como estos tipos de deuda que les decía, ajá, y entonces, justamente, ¿qué implica? Pedir ayuda no está mal, ¿no? O sea, no es que siempre sea como esa cuestión de, híjole, pero entonces me va a poner en un lugar de necesitado mal plan, que del cual no voy a poder salir. No, ajá, ajá, es exacto, Norma, es como respetar el compromiso de pago, sí, es honrar que justamente, fíjense, déjenme acuerdo bien cómo van. Hay una frase que dice así, cuando yo me doy la oportunidad de pedir ayuda, me doy la oportunidad de ser vulnerable, ajá, de ser humilde, ajá, y al otro le doy la oportunidad, ajá, de ser bondadoso. Ajá. Entonces, no quiere decir que esté mal que pidamos ayuda y que yo entonces esté como en este lugar, ajá, sino que el asunto es honrar ese compromiso. Ajá. E incluso en el honrar implica que si yo en algún momento no puedo pagarlo, por ejemplo, hablando de una cuestión de dinero, ajá, tengo que honrar también a la persona que de buena manera, que con esa buena intención de ayuda, que de manera benevolente me prestó o me apoyó o me dio algo. Ajá. O sea, el hecho de que yo lo reconozca, entonces también estoy honrando. Obviamente lo ideal es que yo quede saldada esa deuda, ¿no? Porque entonces ya no me quede ahí como con esta cuestión que también genera a veces la deuda, que es justamente las cuestiones de culpa, ¿va? ¿Qué pasó a mí? ¿Tenemos algo ahí en el... Sí, Marce.
En Facebook dice Rosa María Guadalupe Cárdenas Sánchez. Si yo no trabajo y mi esposo paga todo por un acuerdo cuando nos casamos, ¿eso me crea deuda? No, depende de cómo lo lleves a cabo. Ajá. Ahorita les explico eso, déjenme ver si... O bueno, primero explico eso, ¿vale? Para que no me pierda, ya ven que casi ni se me da. Entonces, fíjense, les explico. Puede y no generarlo por lo siguiente. Ahí les va. Si yo llego a un acuerdo, ajá, de que ese es lo que yo voy a dar para la relación y para la familia y para la casa, ajá, y yo cumplo con esa parte que me toca, o sea, de esa manera yo estoy poniendo equilibrio en la relación, entonces no estoy generando deuda. Ujú. Pero si yo no cumplo y entonces yo digo, por ejemplo, el esposo llega, ¿no? Después de haberse ido a trabajar y traer el dinero y llega y me dice, oye, pues fíjate que necesito ropa limpia para ir mañana a trabajar. Y yo digo, ay, pues no la ve, fíjate, ahí te la debo, ¿no? Y si también dice, bueno, ok, ¿no? Tengo hambre, ay, ¿qué crees? Que no me dio tiempo de ir al súper, ni pedí nada en el mercado, me estuve súper ocupada y entonces tampoco hay comida. Pues lánzate por algo, ¿no? Y entonces así hago constantemente, obviamente eso sí está generando deuda. ¿Por qué? Porque yo no estoy cumpliendo con esa parte que me hace que ponga equilibrio. Y eso, ojo, va para hombres y mujeres. O sea, si los roles están intercambiados y entonces la mujer es quien sale a trabajar y el hombre se queda en casa, de esa manera también pone equilibrio. Ujú. Ponemos equilibrio también, por ejemplo, cuando a lo mejor el otro justamente tiene más facilidad de irse a trabajar como con tranquilidad o más relajado, si quieren verlo así, porque entonces en casa yo estoy teniendo ese apoyo para poderme ir como con esa tranquilidad, ¿no? Porque a lo mejor sobre todo pasa con las mujeres, ¿no? Si la mujer es quien sale a trabajar y el esposo se queda en casa haciéndose cargo de la casa o de los hijos o demás, entonces quizá yo puedo irme más tranquila porque mi hijo está cuidado, ¿no? Porque su papá está al tanto, porque está haciendo como esa parte del cuidado hacia los hijos. Ajá. Entonces, eso es muy importante, ¿vale? Así es como se logra poner el equilibrio. Ajá. Entonces, respondí. ¿Sí? ¿Está clarísimo? ¿Hay otra a mí? O sea, dice Norma Barat, o sea, como respetar el compromiso de pago, sea persona física o institución financiera. Sí, tal cual. Y ahorita vamos a ver cómo se da esa cuestión en la institución o por qué se lleva hacia esos lugares, Norma. Ujú. Y ya Cris dice, no sé, en automático te me pusiste así como con estrellitas, con el emoticón de las estrellitas en los ojos. Ok, bueno, entonces les decía, ¿qué pasa con esto? Siempre hay que honrar el compromiso que tenemos de eso que yo dije que iba a pagar. Ajá. Por eso yo en un Zoom anterior yo les decía, por eso es muy importante checar que no estemos creando deudas que aunque decimos así que son así como, ay, o sea, ¿eso qué? Al final es una deuda. Ajá. Y les decía, puede haber deudas incluso más emocionales. Ujú. ¿Cuáles son esas deudas emocionales? Cuando yo digo, Sandra, Sandra Marroquín, te juro que sí voy a ir a la reunión que me estás invitando, ¿no? Y entonces, pues Sandra está esperando a que yo cumpla esa parte del compromiso, ¿no? Y resulta que yo le digo, ay, ¿qué crees? Que siempre no voy a poder. Para la otra te prometo, te juro que te perjuro que sí voy, ¿no? Y Sandra me vuelve a invitar y yo le digo, no, sí, esta vez sí, promes que sí, ¿no? Y vuelve a pasar y no vuelvo a ir. Ahí estoy generando una deuda. Ajá. Entonces, igual cuando nosotros decimos, ay, préstame, ¿no? Mónica Segura, préstame 10 pesitos que me faltan para completar ahorita para, ¿no? Para el chicle, ¿no?
Y entonces yo le pido esos 10 pesitos y a lo mejor, y muchas veces, ¿cuántas veces no hacemos? Y eso es lo que hay que checar desde la otra persona, ¿no? A lo mejor Mónica me dice, ay, claro, ni te preocupes, o sea, ¿no? No hay problema. Ajá. Pero justamente eso, desde Mónica tendría que venir de lo suelto como un regalo. O sea, ya Marcela no me va a devolver esos 10 pesos. Porque si no, a Mónica también le puede generar deuda. Ahorita vamos a ver por qué. Y a mí, porque nunca le pagué esos 10 pesos. Y entonces de esos 10 le debo 10 a Mónica y 10 a Norma y 10 a María Guadalupe y 10 a Vicky, ¿no? Y luego ya resulta que, ay, me faltó para esto y le pedí a Mirna, ¿no? Y a Lidia, ajá. Y entonces eso va generando esa energía. Entonces, si yo ahorita les pongo así como que así nada más ligero cáliz de como a cuántas personas les deberé algo, ¿a cuántas habrían su lista? Y la otra, ¿cuántas personas me deben a mí? ¿Cuántas habrían mi lista? Antes vamos, oigan, vamos al otro lado del estudio a ver la imagen del agua. Sí, Marce, ya tomaron lugar. Ajá. Ok. Dieron muchas vueltas y primero el figurín, te voy a decir los colores. El rojo es el grupo, el crema es los que deben y el negro que va pasando por ahí cerquita es el deben. Este es el deben, les deben y el grupo. No, no te alcancé a escuchar bien, Maye. O sea, ¿están en contacto con cuál? ¿Me escuchas mejor? A ver, habla. ¿Me escuchas? Ahí sí. Ok. Al rojo es el grupo, el crema es les deben y el negro, Les deben. ajá, y el negro O, es deben. o Y sea, hace que el grupo está más con la energía de les les deben hasta deben ahorita. hasta ahorita. Y es Les el que deben. primero, la primera imagen fue que se paró con fuerza el figurín, llegó el grupo y se lo llevó. Ok, ok, Ajá. Pero el grupo lo ok. mira amorosamente. Sí, sí, porque seguramente como mucho tiene que ver, es como, eh, fíjense que acá Mirna estaba preguntando, cuando quieres pagar y ya no te lo quieren recibir, ¿ahí pasa algo? Depende, ¿sí? Y eso tiene que ver un poco con les deben a ustedes. Ajá. Fíjense por qué, y porque hace un rato decía, si Mónica me regala los 10 pesos y los da así como de, se los regalo, no espero que me los devuelva, ajá, entonces puede estar más liberada de la deuda, o más bien libre de deuda, a que si no, y yo digo, la otra vez me pidió 10 pesos, ¿eh? Y ya lleva 20. Ujú. Porque, y esto tiene que ver con lo que Mirna dice, cuando tú estás dispuesta a pagar y la persona no te los recibe, pueden ser dos cosas. Una, de verdad yo lo solté y te lo regalé y entonces digo, ya no es necesario que me lo devuelvas, ajá, porque yo ya había considerado darte eso, ajá, y la otra es que justamente una manera de mantener esto que yo les decía, esa esclavitud, es no me pagas. Y entonces sigues en deuda eterna conmigo. Porque ahí yo ya no te lo quiero recibir. Y entonces, ¿de qué se trata? De que yo vaya y le aviente lo que le debo y me eche a correr para que entonces yo ya pagué. Si quiero, o sea, justamente hay que ver de qué manera yo puedo compensar eso. Puedo hablar con la persona y decirle, oye, no, pues por favor, mira, no me quiero sentir así. Entonces a lo mejor ya me va a decir, no, es que yo te lo regalo. O no, es que para mí está bien así, de verdad. A lo mejor tú me has dado en otras ocasiones, me has apoyado de otras maneras. De tal manera que yo sienta que, ok, es un regalo. O la otra es que entonces vamos a, diría Bert Hellinger, buscar la manera en la que pongamos equilibrio en esa relación. ¿Por qué? Porque si entonces no se diera ese equilibrio, lo más probable es que la relación termine por perderse. ¿Por qué? Porque justamente yo me voy a sentir y no
ver cómo poner en equilibrio que digo, mejor no, mejor ya ni le hablo, ni la busco, ni le pido, ni comento, nada. Eso es lo que generalmente pasa con las instituciones bancarias. La deuda es tanta a veces, que yo creo que no lo voy a poder pagar y entonces mejor no lo pago. Y entonces no lo pago, ¿no? Durante un buen tiempo, aunque me estén ahí busque y busque, aunque me digan, aunque me amenacen y te voy a poner en el buró y etcétera, hasta que entonces hay algo que yo sí puedo pagar. La gente que cuando le dan esa, no sé cómo se dice, pero esa facilidad de pagarlo que tenías en deuda y lo paga, al fin se siente liberada. Ajá. Entonces ahí es cuando logro equilibrar porque era demasiado. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ¿me cachan en esa idea? Ujú. Este, a mí ya son un buen. Y por fin, ¿no? Porque ya ves que luego no alcanzo a ver así. No, Marcela. Ok. Dice, solo decir ya no lo voy, dice Norma Barat, o decir ya no lo voy a prestar porque no me paga. Cris dice, y cuando no me paga, no pagas al banco. Eso. Y Motorola dice, ayer me dijeron, pero X cantidad, tú ni cuándo crees que la puedas juntar. Y le llaman reestructuración al banco cuando te dan Ok. los descuentos. Entonces, bueno, esa parte hace que tengamos más facilidad para pagarlo y entonces sí es súper importante pagar las deudas que tengan, súper importante, porque Marcel, justo eso va a ser como esa cuestión de cierre de esa deuda. Ajá. voy a esperar a que dé una vuelta más el figurín y si no, ya voy a levantar para hacer la otra pregunta. ¿Está bien? Gracias. Cuando nosotros faltamos a ese compromiso de pago, en realidad lo que estamos haciendo desde la cuestión sistémica es transgredir el principio de la jerarquía. Ajá. ¿Y qué pasa cuando se transgrede eso? Que justo esta cuestión de que yo voy y pido me pone en una jerarquía menor. Ajá. Si yo falto a ese compromiso, entonces es ya no estoy respetando esta jerarquía que tú tienes en donde me diste, y entonces quiero ponerme por encima, y entonces me puedo enojar y decirte, pues entonces ya no te voy a pagar, o sea, no, aparte viene y me pides lo que le debo y con su mala actitud, ¿no? Que suele pasar, ¿no? De repente le prestas a alguien y se molestan cuando les cobras. Por esa parte, hay una transgresión hacia la jerarquía. Entonces, en esa parte sí es muy importante lo que yo les decía, estar como claros de lo que implica ese compromiso. Les decía, hay como 3 tipos de deudas si las agrupamos, pues, ¿no? Una es justamente cuando estamos en deuda, y esto va por ahí para las que me comentaban como en esta cuestión sistémica de por qué si a lo mejor yo nunca pedí al banco, ¿no? De todos modos no tengo y solamente estoy como pidiendo aquí, pidiendo acá y pidiendo acá de a poquito, pero el dinero que llega es como para pagar eso. Fíjense, una puede deberse a los reclamos que hacemos a los padres. Esta cuestión es porque en esta cuestión de jerarquía, los padres llegaron antes que nosotros y nosotros somos más pequeños ante ellos. Ellos nos dan y en esa relación es en la única en que nosotros no podemos poner equilibrio de esa manera. ¿Por qué? Pues porque yo no les voy a poder pagar la vida que me dieron y todo lo que me han dado en la vida, aunque me cobraran centavo por centavo. O sea, imposible. Entonces, esa no es la manera de poner en equilibrio con los papás. La manera de poner equilibrio con los papás es estar en gratitud con la vida que me dieron, por eso el agradecimiento. La otra, transmitir la vida a hijos o a proyectos. Esa es la manera en la que yo voy a equilibrarles a mis padres la vida que me dieron, ¿sale? Entonces, ¿cuál es a nivel simbólico lo que viene a representar que yo esté en deuda? Una, que
el amor y cuidado que yo creo que deberían de haberme dado, ajá, entonces se los estoy cobrando estando como en esa energía de deuda. Es como decirles, me sigues debiendo, 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 sigues debiendo. Ujú. Cuando yo digo me sigues debiendo, ajá, que esta es la otra parte de la energía de deuda y que por eso les decía, o lo doy ya así como regalado, es que cuando yo justamente me conecto en esa cuestión de me deben, quien sea, me debe una explicación, me debe un reconocimiento, me debe dinero, me debe lealtad, me debe em, lo que crea que me debe, ajá, me pone en energía de deuda. ¿Por qué? Porque yo estoy esperando a que me lo pague. Ujú. Y entonces eso es un poco lo que yo les decía, estoy aquí como esperando a ver a qué hora me paga y voy a estar ahí como en ese cobro constante, ajá, aunque no le hable diario, pero sí lo estoy esperando y energéticamente estoy diciendo, a mí me sigue faltando que tú me des un reconocimiento, que tú me pidas una disculpa, ajá, y entonces en esa parte es en donde yo también me conecto con la energía de deuda, no solamente desde el asunto de yo debo, sino desde que creo que me deben. Ajá. Déjenme ver aquí qué más hay. Ajá. Sí, Marce. Dice, soy Alma. Dice, Marce, pagas al banco y no te quitan del buró de crédito. Y cuando pides crédito o tarjeta, te la niegan porque estás en el buró, aun cuando ya pagaste la deuda. No reconocen tu pago en tu historial del buró para darte un crédito. Sí, y esa es justamente la forma de la esclavitud que les decía hace un rato. Ajá. Porque es como, por eso les comentaba ese ejemplo de yo me tomo el derecho de tomarte a ti y a tu familia como esclavo. Literal, hay gente que hereda esas deudas, ¿no? Porque entonces yo quedé y iba a pagar y entonces tal. Y así te pasa en el banco, o sea que justamente es como, ahí te mantengo como en ese castigo por no haber pagado esa deuda. Ujú. Entonces, digo, sí entiendo que es también como una cuestión de sistema que se vuelve como macro en esta energía, porque ahorita les explico justamente por qué empezamos con esta de los papás, pero sí, así pasa. ¿Qué te sugiero ahí o qué les sugiero? Que justamente empiecen como a cambiar también desde su energía en esta cuestión de gratitud para que puedan Acabas de tener un comer ahorita. impacto a nivel de mayor conciencia. Ujú. Ajá. Dice Berna Delgado, Marci, cuando la deuda la tienes y solo por nombre sin que tú lo hayas ocupado. Es como un tipo de, te usurparon tu nombre, o sea, pidieron algún Prestanombre. préstamo en nombre tuyo o algo así, porque eso ya sería más bien como otra dinámica en donde es como fraude o como, sí, fraude, ¿no? Y entonces tiene que ver también con, de cierta manera, que ahorita explico esa parte de los sistemas, porque lo que hacemos es como resarcir desde el amor ciego, porque no funciona, lo que ya se vivió en el sistema antes, pero ahorita lo explico con mayor detalle, Berna. Dice Mayra Sandoval de Facebook. En reestructuración también te cobran mucho interés. O sea, en los bancos cuando hacen reestructuración Ujú. también te cobran Así es. muchos intereses. Sí, puede ser porque justamente lo que buscan de entrada es que, obviamente, ganar, ¿no? O sea, como que todo lo que les debes. Digo, de entrada, a mí me parece que esa cuestión de las tarjetas de crédito es mi punto de vista. Que esa cuestión de las tarjetas de crédito es como, de entrada, te invitan a hacer uso de un dinero que no tienes. O sea, porque no es tuyo, ¿no? Y entonces de entrada te dan y te dan y te dan chance como para que tú justamente te endeudes y si empiezas a pagar y te cobran y te cobran y terminas pagando pues muchísimo más de lo que te prestaron, ¿no?
Y entonces eso es un sistema justamente generador de deuda, porque el punto es que es un dinero que tú no tienes. Ahora, no estoy diciendo que no tengan que usarse o que no se puedan manejar o demás. Hay gente que las usa y las usa bastante bien, como en el aspecto de, a ver, lo requiero para esto y entonces, pum, voy y liquido como de esa manera, ¿no? O sea, como para evitar como todo ese cobro de intereses y demás cosas, ¿no? Pero y por eso digo, no estoy diciendo que no haya gente a la que no le funcionen, pero en realidad el sistema está creado en eso y está dado desde ahí, pues porque es un dinero que no es tuyo, ¿no? Y entonces estás disponiendo de algo que no es tuyo. Ujú. Ajá. Ok, dice, y cuando sí nos deben, dice Motorola One, y cuando sí nos deben, ¿es mejor soltarlo y solo esperar sin expectativas? Sí, Dice, sí. dice Lourdes Ramírez, Marce, si me deben, pero esta persona que me debe vende cosas, así que le compré algunos perfumes para disminuir la deuda, pero no le digo, sino que me lo cobro. Así, ¿qué pasa? O sea, lo chino. Se lo cobras a lo chino, no, pues sí tienes Exacto. que, sí, sí hay que aclararlo porque justamente yo les decía, antes de esto existía el trueque, ¿estamos de acuerdo? Y entonces lo que yo tenía, ajá, es como algo que lo que yo intercambio. Ahora, ojo, ahí también lo que el agua dice al respecto es que el intercambio tiene que ser verdaderamente por algo que yo requiera en este momento. Porque si yo, por ejemplo, intercambio con Irene, ajá, una sesión y ella me va a pagar poniéndome, por ejemplo, ¿no? Uñas y yo no quiero uñas, entonces no, no va a quedar energéticamente compensado eso porque yo no quiero uñas. ¿Me explico? Pero si Irene me dice, ah, no, pues te doy una sesión de biomagnetismo que sí ando necesitando, ah, pues entonces le digo, ah, va, ¿no? Porque entonces sí lo requiero. El trueque en realidad en esos tiempos era de algo que yo necesito y entonces voy y lo busco y te doy algo de lo mío, pero que sí necesitas, si no, no había trueque. No era así nada más de por bonita persona, o sea, porque si no, no comían o porque si no, no subsistían, ¿me explico? No era acá que por buena onda yo le decía a Pati, bueno, pues déjame aquí, no sé, tus pantalones de mezclilla que vendes cuando ni pantalones uso. No, pues, no queda compensado ahí. Ujú. Y entonces, en esta parte es como, sí le tienes que decir así como, oye, ¿te parece si hacemos esto de lo que, o tomamos en cuenta esto de lo que tú me debes? Porque entonces así la persona puede saber que está equilibrando y entonces puede incluso decir, ah, perfecto, ¿no? Y me presto más como a esa cuestión, pero les decía, siempre y cuando sí lo vayan a usar, o sea, o sí lo requieran en ese momento, ¿va? Les sea útil, pues. Ujú. Ok, sí, hay más. Dice, y por ejemplo, cuando tú tienes un negocio o das terapia de algo que sepas y te da pena cobrar, Esa ya es otra cosa, porque fíjate que la cuestión de la pena para cobrar tiene que ver con algunos aspectillos. Una, no valoras tu trabajo. La otra, te pones en un lugar de mayor jerarquía, por no decir soberbia, o sí lo dije, ante el otro. Ajá. Y soberbia, porque aunque yo diga, ay, no, pero es que yo de verdad lo hago en buena onda, pues porque ella necesita. Acá, ¿no? O sea, este es el necesitado y yo no, ¿no? Entonces, ese es el lugar de ponerme como por encima, aunque lo haga por buenita persona, ¿no? O desde mi más profundo sentir de buena onda. Es diferente un regalo a cuando justamente yo digo, no, sí ven y trabajamos y luego ya cuando me digan, está bien, ¿cuánto te debo? Yo digo, ay, no, nada, no, nada. Eso es muy diferente. Ajá. La energía es distinta. Marce, dice Vicky Carrillo que te intercambia una sesión de Happy Mouth. Sí. yo también. Sí, Vicky. Sí ando queriendo. Marce, dice Mirna, ¿entendí bien? Entonces, cuando tú prestas y no te pagan y estás esperando ese pago, ¿también entras en situación de deuda? Sí, sí, sí. Estamos en la misma energía. Ujú. Dice Tere Robledo, yo tengo
yo tengo hermano pudiente y él dice, pagas el dinero, pero no el favor. No entiendo. Ajá, o ¿Pagas sea, el dinero? pero Él, no el favor. es que él dice que cuando te hace un favor prestándote el dinero, aunque le pagues el dinero, le debes el favor. Acá. No, pues está peor la deuda, ¿no? Es doble. Ay, hijo, sí, sonó pesado. Dice Ok. Leti. Y cuando quedas como de aval o referencia y esa persona no es cumplida en los pagos y no paga ahí, ¿cómo sería? Cuando quedas como aval o referencia. Me parecería más una cuestión ahí de abuso. No tanto de la deuda, porque la deuda no es tuya, pero está en un abuso hacia tu disposición. Okay. Hasta ahorita esas son todas las preguntas aquí en el chat, Marce. Y Ok, ya puse la otra pregunta en el agua. Y gracias. lo que ha pasado es que se han mantenido dando vueltas el grupo, que sigue siendo el rojo, y ahora las opciones son el lila, es deuda con los padres, el amarillo, deudas de otro tipo, sexuales, emocionales, intelectuales, y el verde, deudas familiares. Y la Y los imagen es tres se unieron. exacto. Solo el amarillo, que es deudas de otro tipo y deudas familiares, están en miradas contrarias. Ok, bueno, entonces les decía, esta parte de esto que decía Tere, por ejemplo, en esa cuestión del favor, fíjense que justo ese asunto, los favores no se cobran, Tere, hay que decirle a tu hermano, los favores no se cobran. Y justo porque no se cobran, o no espero que sean devueltos, porque es un favor. Y si puedo, y si quiero, lo hago. Y si no, no estoy obligada a hacerlo. Por eso no se cobran, ¿no? Entonces, bueno, les decía, las deudas con una, energéticamente entonces podemos mantener deudas, ojo con esto, deudas con el banco, deudas con una amiga, deudas con la de la tanda, deudas con el de la tienda, deudas con las otras personas cuando tenemos una deuda con los padres, ajá, o cuando estoy esperando que ellos me sigan pagando. ¿Cuál es, les decía, el simbolismo? Que entonces ellos tienen que darme lo que yo creo que no me dieron el resto de la vida. Solo que, hijo, ¿y entonces por qué se los cobro al de la tienda? ¿O por qué me endeudo en la tienda por eso? Pues porque justamente llevo del nivel micro, que son los papás, al macro. Y entonces voy como dijéramos, ¿no? Tú no me lo das, pero entonces te lo cobro a ti. Ajá, o tú sí me tienes que dar el kilito de azúcar, ¿no? Y entonces yo creo que me lo tiene que dar. Aunque mi cerebro diga, bueno, pero sí entiendo que lo puedo pagar. Ajá, ¿y por qué no lo pagas? Pues porque no tengo. ¿Y por qué no tienes? Pues porque estoy en esa energía de creo que me tienen que seguir dando. Ujú. Entonces, ese es el asunto. Sí checan cómo va a impactar en otros ambientes, incluyendo el trabajo. Ajá. Exacto, así es, o sea que mejor no prestar ni pedir prestado, no siempre, o sea, es que no lo hagan, ¿no? O sea, a veces a lo mejor hay como ciertas cuestiones que me llevan o que a lo mejor es como la alternativa. El punto es honrar ese compromiso, tener la claridad de que es mucho mejor que yo sal de ese compromiso y que no me quede en deuda. Y prestarlo implica esto, que yo también vea como en esta cuestión alguien decía, y o sea que mejor pienso que no me lo van a devolver y que lo voy a regalar, ¿sí? Desde esa manera soltarlo, para no estar en esa energía de deuda, no quiere decir que entonces yo no lo cobre, eso es diferente, ajá, porque no quiere decir que porque yo ya pensé así en regalarlo, pues entonces pídanme todos ustedes, ¿no? O sea, sabemos 81, no vayan a querer empezarme a decir, Marcela, préstame, ¿no? Entonces, justamente, no, o sea, no quiere decir que yo no lo vaya a cobrar, porque también es mi parte de prosperidad. Si yo no cobro, estamos como en el trabajo, si yo no cobro mi trabajo, entonces también estoy generando deuda. Si yo doy a los otros, aunque sea en ese regalo, va a llegar un momento en el que yo ya no lo viva como regalo para todos, ¿no? Entonces,
cuando ya dejo yo de sentirlo como esa ligereza de te lo presto y ok, sí, no hay bronca, entonces ya empiezo a generar esa energía de deuda y yo estoy en deuda, aunque sea mía la que me deben. Ajá. Dice Solín, dice, y cuando yo debo a bancos ya no me llaman y me debe un señor que tenía contrato de renta y me debe y promete pagar. Hasta ahí nada más. No entendí. No, yo tampoco. Dice Leti, y cuando quedas como de aval o referencia y esa persona no es cumplida en los pagos o no paga, ahí cómo sería. Ese ya le había ¿No? contestado, ¿no? Ok. ¿O es parecido? Dice María Teresa, cuando un litigio económico está atorado y no me lo pagan, ¿hay alguna deuda? ¿Hay algo de deuda por estar Sí, pagando? sí. Sí, justamente es como, te digo, a veces mantenemos esas deudas porque eh, la deuda a nivel simbólico con los padres se mantiene y se puede mantener chorromontonal de tiempo, porque justo lo que no quiero cortar es ese lazo con los padres, simbólicamente. Ajá. Y entonces no quiero desprenderme de eso a nivel inconsciente, aunque de manera consciente diga, pero en serio yo ya no quiero estar con estas deudas. Ujú. Solo que a nivel inconsciente hay algo más fuerte que te hace estarlo manteniendo. Y sí, puede ser eso. Ujú. Dice Nimbe, ¿la culpa genera deudas? ¿La qué? ¿Culpa? Culpa. Sí, la ¿Genera culpa. deuda? Sí. O sea, si tú te sientes culpable porque sabes que le debes a alguien algo, sí, estás en deuda. Y digo algo, insisto, dinero, un reconocimiento, un gracias, ¿no? O sea, como esa parte sí, sí puede. Dice Leticia Oliva, cuando en una empresa te deben por servicios y por cuestión de errores administrativos no te van a poder pagar, ¿es mejor ya no dar el servicio para que lo que te deben ya no crezca? Sí, hasta que no te compensen esa deuda, porque si no seguimos generando más deuda. O sea, lo seguimos dejando en deuda, ¿me explico? Entonces, eso, a ver, no hay dinero para pagarme, ok, ¿cómo puedes compensarme este trabajo que yo ya te hice? Ujú. Dice Norma, ¿verdad? Que Tere quiere hablar y de una vez te leo el de Rosa Ah, Ortega. gracias, Norma. Dice Rosa Ortega, ¿qué pasa en los casos donde, por ejemplo, arreglas una computadora, no te dedicas a eso, pero la gente te quiere pagar y tú no lo permites por más que te insistan, incluso sin conocer a las personas? Híjole, Rosa, pues te diría que qué asunto con tu recibir. Ujú. Por eso también les decía ahí, hay que abrirse al recibir para no estar como en esa energía de deuda. Y insisto, ahí lo que hago es, ok, yo puedo ser generoso, ajá, y entonces decir, te obsequio esto. No, eso yo te lo doy como un regalo. Siempre es importante que ustedes aclaren de, es un regalo, para que la gente lo pueda recibir como tal. Pero si yo le digo, déjamela, yo la checo y la reparo, y le digo, ten, ya la reparé, pues la gente está acostumbrada a que, cuánto debo, porque justo es tu trabajo, tú hiciste algo y yo tengo que compensar necesariamente para que la relación se mantenga. Si nosotros hacemos eso que hizo Rosa de manera constante, al rato no te van a buscar para pedirte un chicle. ¿Por qué? Pues porque me dejas en deuda. Dice Isis Colín, ¿y si un padre te debe, qué pasa? Complicado, sí te diría. Complicado porque justamente parte de lo que creo que generó esa deuda, Isis, es como esta cuestión de hacer un intercambio, ajá, en donde justo mm, es como decirte, ahora yo te pongo a ti en deuda o tú me debes a mí, ajá, y se vuelve un desequilibrio en la relación. ¿Me explico? Eh, eh, ahí puede haber como de trasfondo un desorden. Ujú. Porque en realidad, cuando nosotros somos hijos y a lo mejor ya los padres no reciben de otro lado dinero, y entonces yo como hijo aporto eso. Pero insisto, tendría que ser desde el lugar de un buen hijo aportando para el sustento de mis padres, no desde el asunto de ahora yo te mantengo, ¿no?
porque entonces eso, y más si te pide prestado y por eso se generó esa deuda contigo, hay como un desorden ahí importante. Ujú. No es que los papás no puedan pedir o que te digan, ay hija, préstame para esto, insisto, volvemos a lo mismo, ¿no? A la base de, te pido prestado, yo sé si se los regalo porque no se los pienso cobrar, o yo sé si les regalo la sala, ¿no? O sea, y no me la van a pagar, pero lo hago como el regalo y no como el, me debes esto, échale, ¿no? Venme pagando las mensualidades de la sala, ajá, a menos que ese sea el acuerdo de cada quien con sus papás y con las otras personas, ¿no? Ujú. Ok. La que sigue. Dice, Mirla, mi papá compró unos terrenos, pero siempre tuvo problemas con las personas porque se metían en ellos y se los querían adueñar. Mi papá falleció y siguen esos problemas. La gente se quiere apropiar de los terrenos y creen que pueden pasar por sobre nosotras porque somos 2 hijas mujeres y la viuda. Ujú. Sí, te diría y más como en esa cuestión es el asunto del abuso. Ujú. Dice Norma Barat, comenta, o ahí me pagas cuando puedas. Dice Solín, lo de la deuda del banco y lo que te deben se resuelve con papás, ¿cómo lo trabajamos? Ya no quiero tener deudas ni que me deban. Sí, muy bueno. Dice Sí, Dina, sí, tendrías que ver como en dónde está tu deuda, o sea, con qué, ajá, o sea, a quién, cómo tendrías que compensar eso para liberarte de esa energía de deuda. Sí. dice Dina, Hola, Dina. sobre los litigios económicos pendientes, ¿cómo se resuelve la deuda con los padres? Lo mismo que hace rato. Ujú. Dice Alicia Rangel, ¿qué pasa? Que mi padre siempre está endeudado. Mi mamá no, pero yo todo el dinero que gano se me va en todos mis gastos y quedo tablas. Eso, que sí puede haber como esa lealtad, en este caso no digo que específicamente a tu papá, pero esa lealtad a si papá debe, también yo así lo aprendí, ¿no? Entonces son patrones repetitivos. ¿Han visto familias que justo así viven todos, ¿no? Así como todos pedimos prestado y todos le debemos a todo el mundo y todos así funcionamos. Ujú, es parte de esa lealtad familiar, ¿no? Entonces puede esa parte que esté pasando y justo también esto que yo decía al principio, la creencia. Entonces, a veces decimos, eres igualita que tu papá, ¿no? Y entonces, pues, si soy igualita, el dinero no me va a rendir, también voy a estar en deudas, pues porque soy igualita, ¿no? La deuda con los papás empieza a sanarse, ajá, y lo pongo así porque es como justo todo un proceso, pero empieza a sanarse justamente cuando nosotros les decimos a los padres, no me deben nada, no me deben nada, lo que me han dado es suficiente. Ujú. Ok, dice Rosa Ortega, cuando sueltas tu tarjeta de crédito a un amigo y él la maneja libremente corriendo riesgo que haga mal uso de ella, ¿a quién le genera deuda? ¿Al dueño de la tarjeta o al que la utiliza? Pues en teoría los dos, ¿no? En la teoría los dos, porque él lo pidió, pero tú lo vas a tener que pagar porque tú eres la de la tarjeta. Pero es la de la tarjeta, sí. Dice María Guadalupe Galaviz, cuando ambos padres mueren y dejan una casa intestada y los hermanos no se ponen de acuerdo para finiquitar esa situación, ¿es por deuda? Herencias, ese es otro asunto, son cuestiones de herencias y sí, las herencias también tienen como toda una implicación sistémica. Ujú, herencias. Dice Vicky Carrillo, y si es al revés, como hijo o hija le debes a tu papá. Generalmente eso es menos pesado, a menos que tú estés conflictuada por eso, porque justamente es como esta parte en donde los papás te siguen dando todo el tiempo, desde, aunque no sea dinero, me explico, pero te siguen dando y tú como hijo recibes. Entonces, si ellos te dicen, no, pues te doy esto para que tú compres tal cosa, eso generalmente los padres lo dan así. Insisto, hay sus casos en donde te dicen, pero me lo pagas, ¿eh? Pero me tienes que pagar. Digo, yo conocí un caso de una chica a la que sí la mamá le decía así como,
me tienes que comprar una sala porque yo cuando tú eras niña compré la sala y ahí te sentabas, ¿no? O sea, literal, así le cobraban buen de cosas. Entonces, sí, bajo esos casos es como, pues esa cuestión, digo, sin juicio, ¿no? Su historia tendrá la señora, pero es diferente cuando te lo dan así, ¿no? Dice Ajá, dice Mirna, mi papá decía que le teníamos que mantener porque él nos dio carrera. Él decía, yo sembré para cosechar y ahora es tiempo de cosechar. ujú, sí, sí, es que sí, digo sí porque sí hay creencias familiares que así funcionan, ¿no? Y que justo eso pues me mantiene en deuda. ¿Por qué? Pues porque ahí qué es lo que realmente yo como hijo, si sigo en ese circuito, ¿qué estoy promoviendo o esperando? O por qué no lo rompo? Pues porque en realidad lo que quiero es seguir recibiendo de papá la buena mirada, el que no me digan que soy mala hija, el que siga yo perteneciendo, ¿no? O sea, en realidad lo que me interesa es como ese amor. Ujú. Y entonces por eso sigo ahí como en ese pago. Pero pues sí me bajan una deuda pues, interminable porque les decía hace un rato, no puedo compensar todo lo que me dieron en la vida. O sea, imagínense el jabón con el que te bañaste, la crema que usaste, no, no. O sea, la leche que te tomaste. Entonces está cañón. Oye, Marce, y hablando de eso, la nueva modalidad de que ahora ya los papás pueden demandar a los hijos por pensión alimenticia, ¿ahí cómo queda? Sí, o sea, justamente esa parte es esto un poco, ¿no? Como ese desorden, creo yo, en cuestión de te pide a ti, dame, y eso al final es un desorden sistémico en el que no vas a poder como compensar eso y ahora sí que la sensación generada en los hijos es justo esto, ¿no? La energía de deuda, tú me debes y entonces ahora paga. Y ahí uno como hijo, ¿qué hace? ¿Cómo qué haces? O sea, si Ajá, lo o pagas o sea, no. no, o sea, si ya o sea, después pon tu ejemplo, ya te puso la pensión a la demanda, ya la tienes que pagar. ¿La pagas? ¿O Eh, cómo? ¿Puedo comentar Sí, algo? A ver. sí, no, Bueno, sí. resulta que esto sucedió a causa de que pues hay papás que están solos, la verdad, ahí abandonados como perros, pero, ellos, por ejemplo, tuvieron, en el caso que yo conozco es una señora que el señor la dejó con 11 hijos, y se largó y regresó ya cuando tenía como 90 años, yo creo, ya bien viejito. Y pues obviamente la mamá ya había fallecido, los hijos estaban ahí más o menos, y él quería que ellos lo mantuvieran. Obviamente ninguno de ellos, primero no lo reconocían como papá, y segundo, pues tampoco sienten la obligación de mantenerlo. Y entonces, pues nunca falta algún acomedido que les dijo que se podía hacer esa demanda, ¿no? Demandar a los hijos porque tenían que mantenerlos. Y a raíz de eso, después supe que había otra ley en la que si tú no demuestras que les diste pensión alimenticia o que te ocupaste de ellos, no les puedes reclamar. Sí, creo que al final en un asunto legal, gracias Tere, en un asunto de leyes, pues hay como varias como cláusulas a cumplir, ¿no? O sea, no está tampoco tan fácil que te demanden y yo nomás te diga, ahora págame, ¿no? O sea, no está tan sencillo. Y la otra creo que justo lo que decía Mayeli, pues al final de cuentas es como esta parte en donde yo digo, a ver, sistémicamente voy a estar esperando como esa aprobación. Ujú. Creo que ahí mucho tiene que ver con una cuestión de integridad, porque entonces si yo estoy en la gratitud con mis padres, voy a dar lo que yo crea y desde mi generosidad y desde donde mi poder adquisitivo y demás quiera y pueda dar, lo que yo decía es como esa parte en donde a mí por esa cuestión quiero hacerlo. Ajá. Si yo ya estoy como en esa cuestión, o sea, si tú dices me genera deuda si no lo pago, insisto, creo que es una cuestión de integridad. Si yo también digo, no le voy a dar ni un centavo, ¿no? Porque entonces cuando yo también me pongo en el aspecto de no le voy a dar ni un centavo, nada, ni un pan, ¿no? Ni una migaja, entonces tengo un asunto ahí con ellos pendiente que resolver, ¿no? Ajá. Pero ellos no están más resentidos. Ok, dice Ana, gracias Marce. Dice Ana Luisa, cuando tus padres te quieren regalar dinero o si tú compras, por ejemplo, comida para todos y ellos te quieren y uno no quiere recibir el dinero, ¿está mal?
supongo que dice, y ellos te quieren dar y uno no quiere recibir el dinero, ¿está mal? No, ¿Debería recibirles el dinero? sí, sí, o sea, no Sí. está mal, no, deberías de recibírselos, pues un debería, no sé, no me agrada como la palabra debería de, porque no es obligación, pero justo el asunto es eso, quizá lo están haciendo desde el asunto de te lo regalo, yo te sigo dando mientras estoy como en esa capacidad, pues qué chido, ¿no? Quizá lo que podría ser útil es como unas veces y unas veces, ¿no? Unas veces sí te lo recibo, otras veces te digo, no, ahora ya invito, ¿no? Porque esa es la parte, les decía, por eso es tan importante decir, yo te invito, yo te lo regalo, esto es un regalo, ¿no? Seguramente algunos de ustedes me han contactado y, y me piden algo y yo les digo, es un regalo, ¿no? Porque justamente es como eso, no quiero que me digan cuánto te debo, ¿no? Y no porque no les cobre, sino porque es un regalo, ¿no? Entonces, eso, pero sí es importante aclararlo porque se recibe de una manera diferente cuando aclaras, es un regalo, ¿no? En esta cuestión que yo les decía con las deudas con los papás, fíjense, la frase que podría resumir eso es como, yo debo dinero, pero a mí me deben amor. Por eso no concluye esa relación, por eso seguimos en deuda. Ujú. Porque yo sigo creyendo que alguien me debe ese amor. ¿Ok? Dice, Muy bien, Norma. Ujú. dice Sara Alcántara, ¿qué pasa cuando dañan los vecinos tu inmueble y no quieren pagar los daños? Sí se genera una deuda porque te decía, a lo mejor no te van a compensar ahí con el dinero, si no podrían, pero a lo mejor podrían compensar de otra manera, ¿no? O sea, la parte es esta, de estar como en esa conciencia. Yo no tengo para pagarte esos daños, pero te voy a venir a reparar, o voy a poner la pintura, o te lo voy a pagar con una reparación que yo voy a hacer, ¿no? Entonces, sí, sí se puede quedar ahí como en esa energía. Ahora te diría, si ya se te pelaron y ya se fueron, entonces mejor suelta eso, si no, tú te vas a quedar en esa energía. Dice Cris, Ujú. oh, dice Alma Vera, ouch con las herencias. Dice Cris, Marce, danos un zoom de herencias, jaja. Sí, haré uno Hoy, de herencia. dice Cris, oye, entonces para poder pagar las deudas con los bancos hay que trabajar primero con los papás para tener más facilidad a realizar los pagos con instituciones financieras. Con los papás o en las otras deudas que tengamos, ahí les van las siguientes. Estas deudas son también las que dice Alejandro Jodorowsky y que se refiere a que son deudas sexuales, emocionales e intelectuales. Ajá. Las deudas emocionales son aquellas en las que, insisto, yo tenía, a lo mejor alguien hizo algo, un acto muy bondadoso para mí y yo no me mostré en gratitud por eso, no lo recibí, incluso hasta lo rechacé, así, ¿no? Una deuda emocional también es a lo mejor las que tenemos generalmente con las parejas, que es como esta pareja se mostró como muy enganchado conmigo y yo dije, ay, ya, hueva, bye, bye, ¿no? Nos vemos, sí, ajá, ¿no? Y entonces esa es una deuda emocional porque no reconozco, no es que me quede allí, pero no estoy reconociendo su sentir y no le digo, oye, gracias por esto lindo que sientes, pero sorry, ¿no? Ya te lo perdiste. Entonces, esas son las deudas emocionales. Las deudas sexuales, ajá, es justamente cuando hay ese intercambio de energía sexual con una persona, ajá, y entonces es como cuando yo creo que me quedaste a deber o que yo te di de más o que yo soy la más y tú no, y también porque de ahí implica, o hay como otros, ¿cómo decirlo? Hay implicaciones que podrían ser, por ejemplo, tuvimos o quedamos embarazados y entonces decidimos no tenerlo, ¿no? Y eso es, ¿decidimos juntos o decidí yo? Porque entonces ahí hay mayor deuda. Ajá. Si yo decidí y nunca se lo dije a la pareja, entonces le quité el derecho a elegir si quería ser padre, porque eso lo elegí yo por él. Ajá. Lo mismo que cuando ellos a lo mejor dicen, no, pues, digo, ahí está más cañón, ¿verdad? Porque no te pueden decir, yo no quiero, ajá, y entonces tú les puedes decir, ok, está bien, no te voy a obligar a ser el papá, pero yo sí lo voy a tener, ¿no? Pero entonces ese hombre también queda como en esa deuda porque no está
eso también es una deuda emocional que tiene que ver con la deuda sexual, ¿no? Las deudas intelectuales son aquellas en las que tomo lo creado por alguien y no le doy mérito ni reconocimiento. O sea, vi un taller y entonces ahora yo digo, me lo voy a chutar y entonces me lo chuto y no digo quién lo creó, ¿no? O no doy como ese reconocimiento a la persona que lo hizo. Me robo sus ideas, me robo sus planes de negocios. Por eso en la cuestión de empresas, por ejemplo, es importante reconocer a quien fue el de la idea de crear ese negocio, aunque esa persona no esté en la empresa o en ese negocio. Supongamos que yo lo escuché, ¿no? En un café. Oí que alguien estaba diciendo, ay, tengo ganas de poner este negocio. Y yo digo, suena bien, ¿no? A lo mejor no sé o no me voy a parar a preguntarle, disculpa, ¿cuál es tu nombre para darte reconocimiento en el agua? Pero sí voy a decir energéticamente, gracias a esta mujer que escuché porque me dio la idea. Me voy a mostrar en gratitud por eso. ¿Me explico? Y más si la conozco y más si está formando parte de la sociedad y a veces decimos, no, bueno, ya que haga tal cosa y yo quiero ser el director general de esta empresa, ¿no? Cuando ella fue o esa persona fue la de la idea. Y sin esa idea no se hubiera creado ese negocio. ¿Ok? Entonces, para eso es importante hacer un cierre de ciclos. Porque justamente ahí es en donde, ¿cuál es la chamba que debo de hacer ahí? Tal cual, suelto, ¿no? Y entonces tampoco me voy a juzgar a mí porque pues, ya sabía que no le tenía que decir o ya sabía que no tenía que hacerle ese favor porque me iba a pagar mal o no, justo es, ni voy a estar como esperando a que el otro venga a resarcir lo que yo creo que tiene que resarcir, ni yo voy a estar juzgándome porque, o sea, qué mal plan, ¿no? O sea, no entiendo, me paso de buena gente, ¿no? Porque entonces eso me mantiene en esa energía de deuda, es lo que les decía hace un rato, es tal cual, si creo que me deben, impacta en mi abundancia, porque entonces yo digo, me deben, me deben, me deben, me deben, me deben, me deben, y todo el tiempo estoy como en esa cuestión y esa energía de me deben, y cuando me deben hay deuda, la energía es la misma, pues, la escasez de dinero es también ceder tu espacio personal, y tu poder personal. ¿Por qué? Pues por esto mismo. Cuando yo justamente creo que me deben, me ata a la otra persona y volvemos a este asunto de esclavitud. ¿Por qué? Pues porque a poco no estará dependiendo de que si me pagan o no, de que si me quiere ver o si me da la cara o no, de si eso, yo estoy siendo esclavo de esa persona en el momento en el que sigo esperando a que me siga pagando y de ahí no me muevo o no empiezo a crear más. Esto que yo les decía, sigo esperando aquí en vez de que yo vaya a crear más allá o agarrar más allá de lo que hay. Ahí, en ese momento es cuando yo cedo ese poder personal, y y eso impacta, por supuesto, en mi abundancia, porque aquí sigo, como si estuviera encadenado en vez de ir ya fuera a crear muchas más cosas. ¿Les ha pasado que de repente piensan como en esa parte de, pues es que fulanito o perenganito me debe y o sea, sí me debe una buena lana, igual y ya cuando me lo pague, entonces ya mi vida va a cambiar y no es tan así, ¿no? Porque a lo mejor me debe y me lo paga y resulta que a lo mejor yo digo, bueno, ahora sí voy a comprar esto, voy a hacer esto, o con ese dinero a lo mejor no creo más o no lo mantengo. Entonces, o sea, si es mi lana, insisto, no es que no la vaya a cobrar o no la cobre, pero hay momentos en los que justamente si yo suelto como en esa parte, o sea, sí le voy a decir así como este asunto de, oye, ¿qué onda lo que me queda, lo que tú quedaste de pagarme?
Pero si yo ya veo que me empieza a echar el asunto de que, ay, no, esto, ya hasta me dejó de hablar, esa parte de, ya me bloquearon, ¿no? Ya ni siquiera puedo llamarle porque entonces ya ni cómo localizarlo, ¿no? A esa persona, pues entonces es como justo eso, empiezan a checar qué onda con ustedes y esa energía de deuda, desde donde yo sigo también buscando o sigo, ¿qué me hizo estar en esa relación en donde me quedan a deber y más si es un asunto repetitivo, ¿no? Y de ahí vamos a la parte 3, que justamente es cuando estamos en deuda por una lealtad sistémica, ajá, y eso es cuando es como muy repetitivo. Les decía, puedo estar en una lealtad sistémica porque lo que busco es compensar lo que mis ancestros en algún momento pudieron haber hecho o no hecho. Y eso es parte de lo que decían. Todos los sistemas familiares, y bueno, todos los sistemas en sí, funcionan con algo que se llama homeostasis. La homeostasis hace que entonces estemos equilibrando de una u otra manera para que el sistema se siga manteniendo. Y así los sistemas familiares. Ajá. Entonces, en generaciones pasadas, si yo tuve ancestros, que no sé, despojaron a alguien, de sus tierras, de sus bienes, les quitaron, abusaron de las personas, ¿no? No les pagaban lo que tenían que pagarles y los mantenían como en esa deuda o les pagaban poco o demás. Entonces, las siguientes generaciones lo que van a hacer es tratar de compensar a nivel inconsciente, obviamente, eso. ¿Y qué puede pasar o cómo intento compensar? Cuando yo doy con mucha facilidad o pierdo el dinero, porque entonces yo digo, ay, eso me lo contaron, ¿eh? El primo de un amigo. Dejé en el banco cierta cantidad de dinero que cuando ya me dijeron, si ya no vas a estar en esa cuenta, entonces ve, haz el trámite, ya les he dicho qué me pasa. Ah, ya me eché de cabeza. Haz el trámite para que entonces puedas sacar ese dinero y entonces es como, ay, otro día. Y así han pasado 10 años, ¿no? Entonces, esa parte es ahí donde doy ese dinero. Invierto, invierto, invierto en algo que pareciera que no tiene ni pies ni cabeza, pero yo ya invertí, ¿no? Y ya solté ahí todo el dinero y no, pues, ¿qué crees? Que ya no funcionó, que no sé qué, y luego te damos tu lana, bueno, sí, no te preocupes. Eso es así como cuando yo doy con esa facilidad, ahí podemos pensar que generalmente se están pagando deudas sistémicas para poner ese equilibrio. Inconscientemente yo creo que tengo que pagar todo eso que los ancestros en algún momento quitaron. Porque es información aparte que yo les decía, no me la necesitan haber platicado, es algo que mi saber sabe, a nivel inconsciente. Entonces, eso, ¿no? Lo podemos también tener en esa lealtad porque repetimos las mismas historias, o sea, ha sido deuda de mi abuelo, deuda de mi papá, deuda mía, deuda de mis hijos, ¿no? Ha sido una cuestión en donde nos despojan de esto, de lo otro, esa también puede ser una lealtad, ¿no? Donde yo sigo repitiendo o donde por cuestión de homeostasis intento compensar. Entonces, esas son las cuestiones sistémicas. Ya tenemos la imagen ahí, Maye. Sí, Marce. Sí, Sí, Marce, Marce, ya ya la tenemos. el grupo se para mirando al miedo y los 3 representantes de deudas con los padres, que es el lila, deudas de otro tipo y deudas familiares quedan unidos, pero en la sintonía de mirada están el verde, que es deudas familiares con el grupo, que están mirando los dos al miedo. Mira. O sea, sé que el grupo está más en la energía de deudas por lealtades familiares. Ajá, sí. Ok. Sí, Marce. Gracias. Aunque las otras 2 miran al amor, pero tienen la misma Sí, o sea, sintonía. también están presentes, pero hay mayor cantidad de ustedes que tienen deudas por una cuestión de lealtad familiar.
Eso quiere Ujú. decir. Ok, gracias. Sí, no. Ahora, ¿qué nos ¿Otra mantiene cosa? como en este asunto de esclavitud? Ay, voy. Sí, díganme mejor. No, te digo que si pregunto otra cosa, No, gracias. Gracias. va. ¿Qué nos mantiene en esta cuestión de esclavitud, en esa deuda? Reclamo, ¿no? O sea, me mantengo en el reclamo de, es que bien mala onda, tú no me has pagado, ¿qué onda cuando me vas a pagar? Bla, 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 bla. Tristeza. Ajá. Porque, ¿por qué me hacen esto? ¿Por qué a mí? ¿No? ¿Por qué me pasa esto? ¿Acaso no ven el valor que yo tengo? ¿Acaso no me consideran alguien como digno de respetar, como para que entonces me paguen lo que me deben? Ajá. Y rabia por no poner los límites. Eso me pasa, ¿no? Yo debí, ajá. Entonces, eso nos mantiene enganchados a esa misma persona y por lo tanto en esa energía. Uh-huh. Eso hace que si nosotros nos mantenemos ahí por mucho tiempo, entonces quedemos en un lugar de víctimas. Y ya les he platicado que justamente si nos quedamos en el lugar de víctimas, renunciamos a nuestro poder y a nuestro poder de creación también, ¿no? Por eso les decía hace un rato, si yo me quedo en el papel de víctima de me deben, entonces estoy aquí, digo, pobre de mí, es que ellos abusan y qué mala onda y cuántas veces me ha pasado, y ahí, ¿no? Diría nuestro expresidente Peña Nieto, se regordean en ese sufrimiento, ¿no? Y entonces no contacto con mi poder creador de decir, ok, a ver, voy por otra cosa, ¿no? Esto que a lo mejor presté y que no me han pagado, entonces lo suelto y voy a crear 10 veces más, 20,000, 100,000, 800,000 veces más de lo que estoy acá esperando, ¿no? Eso sería volver a contactar con el poder creador. Uh-huh. Y recuerden que estar justamente en esa energía de deuda es una garantía segura, ajá, de sufrimiento por estar en esa esclavitud, ¿vale? Gracias, adiós. Ah, no sé. Díganme qué otras preguntas hay. Dice Erika Muñoz. Hola, una duda. Mi yerno es venezolano, tiene 2 hermanos y su mamá de 55 años les dijo que la tienen que mantener el resto de su vida, sobre todo por la situación de su país. Ellos a veces se les hace pesado porque están formando una familia. ¿Cómo es la deuda ahí? Esta deuda emocional, o sea, hay deuda emocional porque yo me siento comprometida si es que me la compro a eso, ¿no? O sea, que neto, o sea, sí, sí de verdad te tengo y si no, ¿qué me pasa? Y entonces, acuérdense que yo les he platicado que uno de los más grandes miedos del ser humano, ajá, es que dejemos de pertenecer. Entonces, en cuanto nos dicen, porque tú eres mi hija, porque si no, no, bueno, no, o sea, cualquier tipo de situación que nos haga sentirnos enganchados ahí como de, no, igual y sí tendría que hacerlo. Y viene esto que me preguntaban, la culpa, ¿no? Porque entonces me siento culpable si no lo hago y entonces mejor si lo hago para no sentirme culpable y entonces me mantengo ahí, ¿no? Pero sí, bueno, si me preguntan a mí, yo, ¿verdad? Mi punto de vista es que como papás no tendríamos que decirles a los hijos eso, ¿no? De hecho, cuando nosotros decimos a los hijos como este aspecto de todo lo que yo me sacrifiqué para que tú tuvieras, ya es todo un lastre, ¿no? Entonces, no es un sacrificio. Y la otra es, pues mucho menos si ahora aparte te lo voy a cobrar, ¿no? Está cañón. Ajá. Dice Dina, y en los casos donde los padres que no aportan económicamente a sus hijos, ¿qué se hace? ¿Es correcto demandar la pensión alimenticia? Me refiero desde el punto en que se exige y no sale del amor al dar para sus hijos. ¿Qué sucede con esos padres que no aportan? ¿Qué sucede con esos hijos a los que no se les aporta? Lo que va a suceder con los hijos es de lo que tú les digas. Si tú les haces saber que qué mala onda su papá que nunca dio, pues seguramente les pasarás ese sentimiento y ese pensar que es tuyo. ¿Qué pasa con ese papá? Él está emocionalmente en deuda que en algún momento el campo le llevará a querer compensar de alguna u otra manera o a vivir con la culpa eternamente.
Y no es porque yo lo castigue, ¿no? O porque yo suene muy casticadora de te condeno a vivir, ¿no? Pero es algo que siempre tengo aquí de no le estoy dando, no le estoy dando, no le estoy dando, ¿no? Yo sugeriría que para ese hijo entonces lo importante es más bien enseñarlo a tener esa gratitud para que él no esté en esa energía de me deben. Dice Alicia Rangel. Por ejemplo, en el caso de citas, ¿está bien que siempre pague el hombre o debe haber un equilibrio? Es que ahí es meternos como en asuntos ahí también como de puntos de vista de parejas. ¿Qué es lo más útil? ¿Puedo recibirlo? O sea, sí puedo recibir gracias por la invitación, muchas gracias. Ahora resulta que también hay hombres que se ofenden si tú se los recibes y no dices, ay, pongamos la mitad, ¿no? Em, Creo que depende el tipo de relación. O sea, depende el tipo de relación, depende del hombre, ¿no? En general. Yo no soy de las mujeres que se ofendan si me invitan, los hombres en particular, así como que me inviten, oye, te invito a un café o ay, yo te lo invito. Yo digo, ay, gracias, qué lindo, ¿no? No, la verdad es que sí no suelo ser de las que digan, no, ¿cómo crees? No, yo a ver esto, no, sí se lo recibo, pues depende del hombre, porque si hay unos que dicen así como, ay, o sea, todo quiere que le paguen, ¿no? Pues entonces, ¿para qué me invita? Ay, sí. Si me está Mira, invitando. dice Tere, yo sí lo recibía porque ellos me lo daban con mucho gusto y yo se los Exacto, devolvía en pues si están especie. invitando. Dice, yo Cuando es diferente, aparte es diferente cuando te dicen, oye, vamos a desayunar o vamos a comer para que platiquemos y ya uno dice así como, vamos y me estás invitando o vamos en, ¿cómo? O sea, cada quien paga lo suyo. Yo sí pregunto eso, ¿no? No, pues sí, cada quien, ahora le va, si quiero, si voy y si no digo, no, es otro día, ¿no? Tengo muchas ganas. Ok, dice Tanis Cantero. Yo no siento tener deudas con mis padres ni ellos conmigo. Ellos ya me dieron en su momento y ahora yo les doy con mucho amor y gusto. A veces quisiera darles más, pero porque me nace. Si no se los doy, no me siento culpable. Así Dice es, Norma Barat. padre. Compartir en mis estados lo que suben al grupo cuenta como deuda intelectual. No, porque es un regalo. Yo también así lo tomo de los autores que me los brindan, ¿no? Siempre les digo, gracias, lo voy a compartir, gracias, lo voy a compartir. Dice Mirta. ¿Y qué pasa cuando tú de corazón ya no esperas ninguna paga de otra persona? Es decir, cuando lo dejas ir y estás en paz. Cuando logras entender que la otra persona no es que no quiera, sino que no puede. Eso, estás en paz. Dice Rosa Ortega, me cayó el 20. Dice Cris, Bien, Rosa. sería útil entonces checarnos si tenemos la lealtad a las deudas. Sí. Aquí, consteladoras, pongan aquí sus datos, por favor. Dice Vicky, así no se pinches puede, Marce. Así lo Ay, puso te amo, Vicky. Dice que si le regalan, ella tampoco se ofende. No, yo tampoco, nunca me he ofendido porque me regalen cosas así, ¿no? Tampoco quieran regalarme pellizcos porque ahí sí no, ¿eh? Por ahí, Dice, ya ven que dicen que ahí que regalado hasta las puñaladas, no, ahí sí no, no tampoco. dice Dina, gracias, Marce. Y dice Alma Gracias a ti, Vera, Dina. si te invitan, que pague. Yo Estamos de recibo. acuerdo, Alma Vera, pues somos, sí, somos del clan, sí, no, yo también digo eso, es invitación, bueno, ¿no? Sí, yo también creo eso. Digo, en esa cuestión de equilibrio, pues también implica que a lo mejor si es así, no, pues ese día pues, a lo mejor ha invitado unas cuantas y ya después yo puedo decir yo también te invito, ¿no? Pero pues a lo mejor uno compensa de otras maneras, ¿no? Y no necesariamente sexuales, sino a lo mejor requiere como una asesoría mía o a lo mejor justo mi compañía le va a ser de contribución. También eso Como tenemos que Tere, considerarlo. como Tere dice en especie, pero con regalos que ella creía, bueno, ya veía que necesitaban ellos. Sí. Dice Mirna, dadas hasta las puñaladas, nada más que no sean tan No, profundas. ahí sí no. No me limites. No, yo no limito a nadie. Aquí se trata de recibir. Ahí sí
cada quien como quiera cobrar. Ok. Hasta ahí, hasta ahí mi reporte, Marce. Yo pago también en Dice especie, Alma muy Vera bien. que ella también paga en especie. Sí. Yo también, Ok. no tengo lío. Bien, chicas, las que sean consteladoras pongan ahí sus datos para que las demás puedan buscarlas y si quieren preguntar ahí en el agua y checar si tienen esa lealtad. Dice Tanis Cantero, en mi familia materna todos tienen muchas deudas económicas. Deben, y ya es por generaciones, deben todo, todo, todo. Sí, y a veces, ¿sabes? También la deuda tiene como su parte de arraigo con la vida, paradójicamente, porque a veces, aunque uno crea así de debo tanto, o sea, seguramente han escuchado de es que debía tanto que entonces se pegó un tiro porque ya no sabía qué hacer, ¿no? Puede ser. La otra es que lo paradójico es que justamente las deudas puede hacer que me mantengan aquí en la vida. Ujú. Entonces, hay familias que así se mantienen, o sea, es como, debo esto y entonces han escuchado también la otra frase que dice, no me puedo ni morir en paz porque aún debo tal, es, ahí me está manteniendo la deuda. Entonces, el día que paguen, agárrense, porque por eso a veces no pagan, porque inconscientemente sé que entonces me muero, ¿no? Entonces, sí, ojo ahí, por eso les decía también como esa cuestión de creencias que a veces tenemos y que sin creer que son tan impactantes, pues sí lo son, ¿no? Pues hasta ahí, Marce. Creo. Siempre pretenden que yo los salve de sus deudas. Sí, siempre va a haber esa búsqueda, ¿sabes? Porque te decía en esta cuestión de homeostasis, y sí va a haber quien lo haga, o sea, va a haber quien esté como en esa cuestión de deuda por repetición y va a haber los salvadores o los que intenten estar compensando, porque es parte del equilibrio en el sistema. Obviamente tú tienes la libre elección de decir no y entonces hago algo diferente, ¿no? Honrando ese destino y hay quien no. Ay, oigan, iba a hacer un ejercicio y ya se me fue. Ok, ahí les va. Les voy a decir frases que son importantes hablando justamente de eso. Cuando ustedes crean que alguien les debe algo, ajá, o sea, lo que sea, me debe una explicación, me debe una disculpa, me debe dinero, me debe, ajá, conéctense de inmediato en decir, nadie me debe nada. Nadie me debe nada. Porque si no, ustedes son los que se quedan en esa deuda. Nadie me debe nada. Uh-huh. Uh-huh. Y algo que pueden hacer como este ejercicio es lo siguiente. Bueno, cierren los ojos, rápido. Quien quiera, quien quiera, quien quiera. Pueden cerrar sus ojos. Visualícense en el lugar que ustedes les surja en este momento. Puede ser en un cuarto oscuro, en un cuarto con luz, en un bosque, en la playa, en donde ustedes quieran. Y ya que se están visualizando que están en ese espacio, entonces pídenle a su sistema familiar que se muestren a aquellos miembros de su sistema, de su clan, ajá, que se sientan con deuda o que tengan deuda. Pueden aparecer uno o pueden aparecer varios. Y ya que los están mirando, entonces díganles, te doy mi reconocimiento por todo lo que le diste al sistema. Te doy mi reconocimiento por todo lo que le diste al sistema. Y los estoy dejando que perciban unos minutitos para que justo contacten con ese sentir cuando yo les digo, te doy mi reconocimiento por todo lo que le diste al sistema.
Eso es realmente mostrarnos en gratitud por todo lo que esa persona cree que le dio y no fue reconocido, que de verdad le di, nadie compensó, que de verdad hice para el sistema y nadie reconoció y al contrario me excluyó. Ujú. Y entonces le van a decir, ahora la deuda está saldada, sigue tu destino y yo el mío. Ok, y cuando se sientan listos, abren sus ojitos. Pueden hacerlo las veces que ustedes requieran, porque justo entre más les digan como esta parte, te doy mi reconocimiento por todo lo que le diste al sistema, ahora la deuda está saldada, entonces esta parte sistémica puede ir siendo menos pesada. Ujú. Qué bien, me alegra. Ok, entonces, bueno, pues ahí lo tienen. Pueden seguirlo haciendo, les decía. Sí, no importa, Norma. Ujú. Son personas en tu sistema que pueden sentirse como en esa deuda, ¿no? Alguien me debió algo antes y sigue ahí, como esa energía. Ujú. Sí, de ambos. Ujú. ¿Ok? Muy bien, gracias Irene por poner ahí, pero pues hubieras puesto tus datos, pues si no, ¿cómo te contactan? Ay, qué bueno, qué bien, Rosa. Ujú. Ok, espero que les sea de mucha contribución este tema, que les dé como claridad para que no se mantengan en esa energía. Ajá. Gracias, de verdad, muchísimas gracias a todos los que nos vieron en Facebook, gracias a los que se unieron por Zoom, después de un rato de no haber estado, pero hey, ya volvimos. Entonces, gracias a todas, gracias por estar acá, gracias por su energía de contribución, porque ustedes crean esto. Y pues estamos en contacto, ahí nos estamos ahora sí que leyendo en los grupos, en Facebook, en donde sea que nos encontremos, ¿no? Y que coincidamos. Entonces, si la grabación está o va a estar en el grupo de Facebook que se llama Reconociéndome, ahí te puedes agregar y ahí está el Zoom. Y también está en el canal de YouTube que se llama o sea, de que hace un rato que ya no subo, ya hasta se me olvidó. Reconociéndome. No, en el de YouTube. Seres en Seres expansión. en expansión, ¿vale? Entonces ahí lo pueden buscar y ya ahí de todos modos subiremos La liga. la liga al grupo de WhatsApp, ¿vale? Entonces, pues muchas gracias en el otro lado del estudio con el agua. Gracias a ti, Gracias Marce. a ti por leer los comentarios que luego no alcanzo a ver. Muchas gracias. Gracias a todos por comentar, gracias a todos por contribuirnos. Yoyis, Olivia, ¿estás levantando la mano o te estás despidiendo? Ah. Si quieres decir algo, un 5, 4, 3, 2, Cambia 1, para ok. siempre. Gracias. Gracias por toda su contribución. Nos estamos viendo. Un gusto. Que pasen una muy bonita noche. Si no están en el grupo de WhatsApp, contacten a Ami o a Mayeli. Sus números están en el promo del Zoom. Y las podemos agregar, ¿vale? El Muchas grupo de gracias. WhatsApp es Reconociéndome. Anguirú. Bye. Gracias. ¿Vale? Muchas Gracias gracias. a ti, Tere. Besitos, Alma. Adiós. Bye. Bye. Adiós, Vicky. Adiós y gracias a todas y a todos. Bye. Bye.